Bueno, pues me llamo Vicente, ya estuve aquí en el 2017, no sé si alguno pues en aquella época, en aquel año, hace ya unos años estuvo. Bueno, lo que voy a intentar presentaros es varias cositas que estoy trabajando. Como decía, estoy intentando acabar la tesis doctoral sobre la presencia de los siervos de María en España, en toda España. Lo que pasa es que, claro, uno dirá, pues hombre, todo no, solo son 10 conventos, entonces no es mucho. Bueno, es mucho trabajo, pero bueno, se puede hacer. Y estoy intentando acabarla, lo que pasa es que lleva su tiempo y no tenemos todo el tiempo del mundo a veces para hacer estas cosas. Bueno, algunas novedades de cosas que estoy trabajando, que estoy viendo, o que a lo mejor próximamente se podrán publicar sobre los siervos de María. Van a ser 5 cosas las que quiera presentaros. Bueno, primero, agradeceros la presencia. Agradecer que me hayáis contado conmigo, porque creo que además me encanta siempre hablar de los siervos de María, me encanta hablar de los servitas, de sus conventos, y como es una cosa, una pasión que llevo dentro, pues siempre me encanta hablar de ello. Vamos a hablar de 5 cosas. Fray Ildefonso Guillot, ahora os diré quién era este fraile, si tuvo o no relación con los siervos de María aquí en Montán. Hablaremos un poquito sobre las pechinas de la iglesia conventual, las 4 pechinas que hay pintadas, la evolución numérica del convento a lo largo de varios siglos, luego una visita que se realizó en 1741 y sobre algunos frailes difuntos. Esto, pues bueno, ahora lo iremos viendo poco a poco. Quería hacer una premisa, y es que a veces construimos la historia a partir de documentos, y los documentos son causantes y consecuencias, es decir, cuando uno hace un documento es por un motivo, y ese documento va a llevar a unas consecuencias, ¿de acuerdo? Eso es siempre importante, porque hay que colegar el presente con el pasado y con el futuro. También no podemos ni debemos ser reduccionistas. Hoy lo seremos un poquito, pero a veces creemos que las causas de las situaciones que vivimos pues es por este motivo. No. Hay que ver que hay muchos factores que inciden en las personas y en los lugares. De hecho, lo estaba diciendo David hace un momento, ¿no? El hecho de ver todos los sitios, todos los enclaves arqueológicos que hay, pues tienen un motivo. No es solamente, no, hay unos otros motivos. También hemos de tener en cuenta que en la historia encontramos la implicación de personas, de objetos, de acontecimientos que marcan y que dejan huella, que es un poco lo que estábamos hablando. Las personas hacemos objetos, los objetos causan también consecuencias en los demás, y como digo después, es como la presencia de los frailes. Sin los frailes en Montán no habría convento. Sin convento no habrían otra serie de circunstancias que se dieron con ellos. Y al revés, si no hubiera estado Montán, los frailes no habrían venido. Y por lo tanto, todo lo que ellos hubieran generado tampoco estaría. Es decir, que es la importancia de lo que estaba diciendo al principio, que creo que me queda con el hecho de conocer, para conservar y para compartir, es decir, para trasladar al futuro y a los que vengan. Bueno, pues dicho esto, todo lo que voy a hacer, lo que voy a deciros, tiene que ver pues ya con cosas que se han publicado y con documentos que hay en el archivo de los siervos de María, abajo de todo, y con algunos estudios que yo mismo he publicado, ¿de acuerdo? Bueno, Fray Ildefonso Guillot, ¿fue un fraile de este convento de Montán? Pues no lo sabemos. Lo que pasa es que me hizo mucha ilusión porque el noviembre pasado, estando en el archivo de la Orden en Roma, encontré, pues eso, que en 1696 li si dà licenza di poter venire alla vita comune, es decir, se le da licencia a este fraile para ir a Roma, para ir a Italia. Y me hizo gracia porque cuando leí Ildefonso Guillot dije, uy, yo conozco un Ildefonso y es de Montán. Y Guillot es un apellido que tiene bastante predominio en Valencia. Miré los registros de Quart de les Valls, que es un convento que tuvieron los siervos de María, y como allí no lo encontré, dije, pues posiblemente sería de Montán. Me haría ilusión que fuera de Montán. No lo sé si lo era o no. Pero de todas formas, la estructura de su vida o de su biografía nos puede ayudar a comprender lo que podía suceder en aquella época. Bueno, pues en el 96 se le da licencia, en el 97 se le da ya al padre vicario, al responsable de la provincia de los siervos de María, una patente, un papel que diga, sí, este señor ya se puede trasladar a otro sitio, este fraile se puede trasladar. Y entonces sabemos que estuvo en Florencia, que estuvo en Lucca, que estuvo en Pistoia, en Bolonia, y que fue prior de Massa Carrara.
¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es un fraile de una ciudad, de una población menor, digamos, de España, se traslada a Italia, y estando en Italia, en 1725, lo nombran secretario provincial, es decir, un cargo, digamos, importante dentro de la orden. Y además dentro de la provincia toscana. Perdón un momento. La provincia toscana, los Siervos de María, la Orden de los Siervos de María, nace entre Florencia y Montesenario, que es una población pequeñita cercana a Florencia. Florencia pertenece a la Toscana. Y entonces, dentro de la Orden de los Siervos de María, que no es una gran orden, no es numerosa, pero bueno, dentro de la Orden siempre se ha considerado como muy importante. La primera provincia de los Siervos de María, la más importante, es la Toscana, porque de ahí surge la Orden. Pues bueno, este fraile español, quién sabe si de Montán, llegó a ser secretario. 3 años después, que es cuando se hacen los capítulos provinciales, se le elige provincial. Y luego es elegido definidor general y se le constituye, algunos años posteriormente, después, en 1747, se le constituye visitador general. Es decir, se le constituye para poder visitar a los conventos y ver lo que ocurre en los conventos. Sobre esto ya volveremos un poquito después. Bueno, pues tenemos este fraile, posiblemente Montán o no, pero que bueno, de una población menor, que podría ser Montán, Quart de les Valls, las Cuevas de Cañar, que está en Aragón, es decir, de poblaciones menores seguramente de Valencia, pues llega a detentar un cargo importante dentro de la Orden de los Siervos de María. Esto nos hace ver, yo es que escuchando a David decía los asentamientos, pero bueno, esto es la segunda parte, los asentamientos después, o las tradiciones, o lo que uno vive, gracias a las personas, se traslada a otros sitios. Es decir, todo lo que yo vivo, yo lo que conozco, mi lengua, mis orígenes, todo, lo traslado también a otros sitios. Es decir, la importancia también de ir a otros lugares. Bueno, las pinturas de las pechinas de la iglesia conventual. He puesto ahí Esther Nebot Díaz, que es una profesora que estudió al pintor sobre el que voy a hablar mínimamente, pero bueno, algunas cositas de este pintor. La he estudiado, me he puesto en contacto con ella, pero bueno, estos últimos meses tiene mucha faena, no hemos podido hablar. Sí que tenemos algunos correos, hemos compartido la información y bueno, seguramente seguiremos con ella. Bueno, ¿cómo llegan a ponerse en contacto? El pintor con el lugar. Ahora veremos a ver quién pintó estas pechinas y de dónde tomó estos modelos que veremos. ¿De Italia? ¿De Cuevas de Cañar? ¿De dónde? Bueno, lo primero es que en el libro de gastos del convento viene anotado iglesia a José Ferrer, por lo que ha pintado en la iglesia 32 libras en abril de 1790. Nos quedamos un poco con esto de abril de 1790. Pues bueno, investigando un poquito este José Ferrer, posiblemente se trate de José Ferrer Almiñana, que nació en Alcora. Alcora no está muy lejos de aquí, es decir, relativamente cerca, y de hecho en los registros de los frailes aquí en Montán tienen alguna relación con Alcora. Bueno, que fue maestro y miembro de la Real Academia de San Carlos de Valencia y que se dedicó sobre todo a motivos florales y a la cerámica. Aquí vemos dos bodegones que pintó este pintor, por lo tanto, un académico, una persona importante, es decir, un pintor renombrado, que posiblemente fue el autor de estas pinturas que tenemos en la iglesia. Esto es importante y luego veremos el porqué. Pero bueno, tenemos a este pintor que además, porque dice, bueno, fue pintor de bodegones y de cerámica. De hecho, en Alcora está la Real Fábrica del Conde de Aranda de cerámica, de porcelana. Y decimos que era pintor de bodegones, de cerámica, pero pintó obras religiosas, porque lo importante es ver si pintó obras religiosas. Y sí que tiene algunas, muchas de ellas creo que han desaparecido, pero tiene a Santo Tomás y el Virrey visitando el Hospital General, a Jesucristo arrojando del templo a los mercaderos, que está en el Museo San Pío V. Tiene también otras pinturas en el convento de Alcora, el convento franciscano de Alcora. Tiene también 4 pechinas del Calvario, de la iglesia del Calvario de Alcora. También parece ser que la ermita de San Cristóbal de Alcora pintó. Y tiene 3 cuadros que representan temas del ciclo de la Pasión de Jesús. Por lo tanto, la idea de que él lo pintara es bastante posible. Es decir, este pintor, José Ferrer, se le nombra, posiblemente sea él, el pintor que pintó estos lugares que estoy diciendo y las pechinas de la iglesia del convento de aquí de Montán.
Bien, estas son las 4. Yo pensaba que íbamos a estar en la iglesia, no, y entonces dije, bueno, pero para no tener que estar mirando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pues bueno, las tenemos aquí decoradas las 4. He intentado explicaros un poquito en qué consisten estas 4 imágenes. La primera corresponde a la aparición de la Virgen, según la leyenda de origen de la orden. La orden tiene una leyenda, un documento que dice los primeros años de cómo se fundó esta orden religiosa. Bueno, pues en ese documento dice que el día 15 de agosto de 1233 a estos 7 santos florentinos se les aparece la Virgen, lo tenemos arriba del todo, y les dice que tienen que fundar la orden, su orden, la orden de María. En la pintura de al lado vemos que corresponde a la aparición de la Virgen, a sus 7 santos, y les da el hábito y la regla de San Agustín, y se puede leer en el emblema, aquí no se lee muy bien, pero en la parte superior derecha se lee Siervos de María, y un pequeño emblema que dice Siervos de María. Interesante e importante lo de la Virgen dándoles el hábito arriba, porque fijaros que la Virgen va de negro. Esto lo dejo caer, ahora después veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, en la parte inferior izquierda, tengo problemas con la direccionalidad, bueno, en la parte inferior izquierda corresponde a la aparición de la Virgen a San Pedro Mártir. San Pedro Mártir fue un santo, era dominico, y en aquellos años estaba predicando en Florencia. Y parece ser que fue este el que les dirigió un poco para que fundaran la orden, ¿de acuerdo? Estaba en Florencia predicando y orientó, aconsejó cómo tenían que hacerlo. Y el cuarto fresco que vemos corresponde a la aprobación de la orden por parte del Papa Benedicto XI, ya bastantes años después, en 1304, con la bula Dum Levamus. ¿De acuerdo? Es interesante que en los cuadros, en el 1, 2 y 3, la protagonista es la Virgen María y los fundadores. Y en el último cuadro, el protagonista es el Papa, Benedicto XI, y los fundadores, y los 7 fundadores. Ahora diré un poco el porqué de esto. Bueno, siempre se ha dicho que cuando un bienhechor o una persona decía, no, quiero un cuadro, encargaba un cuadro, pues le solían poner a alguno de los que estaban en el cuadro su rostro, ¿no? Se pintaba, ¿no? Pues a mí me pones aquí tal y cual. Famosísimo el cuadro este de las meninas, que conocemos de la figura de Velázquez. Bueno, pues entonces yo me puse a pensar y dije, ¿que los rostros de estos frailes no serían de frailes que estaban en el convento en aquel momento? Porque es verdad que a lo mejor uno se puede inspirar, pero dice, pero bueno, si ya tengo aquí este señor, pues voy a pintar a este señor, a este fraile, a este fraile, a este fraile. Y es una de las ideas que podría ser. Quién sabe si a lo mejor esos mismos rostros que vemos ahí, de los fundadores, en distintas imágenes, corresponden a rostros de frailes o de bienhechores, de personas que también pagaron, ayudaron a pagar la construcción del convento, y que ahora después veremos también algunas anotaciones. Y la Virgen, ¿quién sería? Pues igual era mujer del pintor. Bueno, lo dejamos ahí, siempre nos quedará esa duda, pero bueno, ahí está. Bueno, esto es una imagen, la misma, la pechina, y al lado una imagen que he encontrado del siglo XVIII, en el que se ve también la Virgen, cómo está instruyendo, cómo está diciendo, cómo está diciéndoles y a los fundadores qué es lo que tienen que hacer, es decir, fundar su orden religiosa. Las imágenes, bueno, pues lo mismo, la Virgen, las nubes, ángeles y los fundadores. En el cuadro, en las pechinas tenemos todos juntos, y en otro cuadro vemos 5 y 2. Es una pequeña diferencia. Aquí he querido traer otras imágenes que están en otros conventos de la orden en Italia. Y si os dais cuenta, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La del medio, de abajo del medio, es la única que la Virgen también va de negro. En la leyenda de origen se habla que la Virgen les da el hábito de la viudez de su hijo, y por eso ella también lleva el hábito negro, ¿no? Pero fijaros que en todas las imágenes estas italianas, la Virgen lleva otros colores, que es el rojo y el azul. Sin embargo, en la del medio, que es justo de un cuadro que también tienen los Siervos de María en Madrid,
es en negro, ¿vale? Tengo creo que también otra sobre el mismo tema, la Virgen dándoles el hábito, dándoles la regla, porque se ve la regla, se ven los símbolos de la orden también, los frailes, los fundadores abajo, y siempre la Virgen con esos colores. Bueno, ese de aquí no se aprecia muy bien, pero también no es negro el hábito de la Virgen, en este cuadro de la derecha. Aquí también otras imágenes para confrontar un poquito la pechina que decía de vuestra con estas dos imágenes, incisiones de libros. ¿De acuerdo? También son del siglo XVIII y en ellas también se puede ver, en una se ve cómo da el hábito y en aquella imagen de la izquierda, sin embargo, no les da el hábito, les da el corazón de la dolorosa, el corazón con las 7 espadas, indicando también su dolor que se transmite para que ellas funden esta orden religiosa. Bueno, los frailes con estas pechinas dieron mucha importancia a la fundación de su orden. ¿Cómo se sabe esto? Pues porque la colocan justo en las 4 pechinas centrales de la iglesia, justo digamos que la zona un poco más alta, la zona que digamos lleva hasta el cielo. Y la ponen justo ahí. Es una forma de darles importancia. Simbólicamente está en el centro de la iglesia y constituye los 4 puntos sobre los que, como está diciendo, pues se alza la cúpula celeste, se va hacia arriba. Cuando se pintaron las pechinas, no eran santos, eran todavía beatos. Entonces esto era una forma, yo creo que era una forma de intentar agilizar o hacer ver que tenían que ser declarados santos, es decir, en ese camino que llevan a la canonización, es decir, las personas, cuando la iglesia dice, bueno, vamos a declarar a esta persona santa, primero tiene que pasar unos pasos previos y uno de ellos es venerable, después está el ser beato y después está la santidad cuando se reconocen los milagros que se pide. Pues bueno, pues era un intento también de ayudar y favorecer esta canonización. Vale, os digo que también tanto el pintor como los frailes se necesitan mutuamente, el pintor como el demandante, el que paga. Para la orden, para el fraile decir, oye, esto lo ha pintado José Ferrer, oye, esto es un prestigio, que venga la gente a vernos, que son pinturas importantes. Es decir, da un cierto prestigio al convento, y al contrario, el pintor decir, oye, yo he pintado esas pinturas, esto me proyecta también socialmente, me proyecta pictóricamente, es decir, me da también un nivel, me ayuda a elevar mi nivel pictórico. Por lo tanto, es importante ver también estos juegos. Es una cronología y un movimiento en el que vienen representados los 7 fundadores que inician un camino. No solamente que yo voy y veo este camino de los fundadores, ¿sabes? Se han convertido, siguen a la Virgen y hacen fundan la orden, sino que también nos puede ayudar en el camino personal de cada uno a hacer lo mismo, es decir, a tener un momento de meditación, a decir, oye, pues a lo mejor yo tendría que cambiar mi vida, tendría que hacer una cosa diferente y ayudar, en este caso, también a la santidad personal de las personas. Bueno, aquí también en las escenas hemos visto que se ha querido pasar de la intuición o aparición de la Virgen, de un hecho que no es constatable. Los frailes dicen, hemos visto a la Virgen. Bueno, eso lo decís vosotros. Pues bueno, se ha pasado de un hecho inspiracional, que se llama, a una institucionalización, es decir, a un reconocimiento por parte de la Iglesia. Ya he dicho que estaban en 3 imágenes, en 3 pechinas está la Virgen, la Virgen, la Virgen, y al final el reconocimiento de la Iglesia con Benedicto XI. Es decir, que vemos también que la Iglesia apoya esta fundación. Se quiere reafirmar la naturaleza, como estaba diciendo, jurídica de la orden, con la aprobación del Papa, y mostrar la voluntad también divina de la Virgen. Y se quiere dejar constancia de la antigüedad, del reconocimiento por parte del cielo, de la propia Iglesia, que forma parte legítima. Es decir, la orden no es una orden que no tiene nada que ver con la Iglesia, sino que está reconocida legalmente. De una inspiración divina ha pasado a ser reconocida por la Iglesia. El otro día, mirando el libro de recibo que tenemos de Montal, tenemos uno de recibo y uno de gastos, que hablando antes con David decía que el de los gastos sería muy interesante por una serie de cosas. Bueno, pues en de las limosnas dije, voy a mirar un poco así por encima, no solamente por ver.
Y vi que, bueno, había una limosna que había recibido del señor rector de Montán y Juan Bautista Macián, día que se puso la primera piedra, en mayo de 1781, 24 libras. He puesto solo aquellos en azul, aquellos que son un poco más voluminosos, limosnas más voluminosas, como la limosna del señor hermano de Rubielos Mezquita, dio a la iglesia. Para la iglesia, el 45, un tal Francisco Ibáñez. Después, un poquito más abajo, podéis ver Pedro Gargallo, que bueno, que este hombre pues parece ser que no sé quién es este Pedro Gargallo. Supongo que investigando un poco más se podría encontrar algo. ¿Que aquí hay algún Gargallo? Ah, pues mira, a lo mejor un antepasado tuyo. Bueno, no estaban pidiendo antes dinero, pues mira, también es un momento para... Bueno, pues este Pedro Gargallo, que después creo que en documentos sucesivos un tal Joaquín, no sé si sería hijo o hermano, también dio, ¿vale? Ha aportado bastante dinero. Y justo en abril del 90, que es cuando se pintaron las pechinas, cuando se terminaron de pintar y se pagó al pintor, justo en ese mismo abril se dan 85 libras de limosna que ha hecho el señor conde de Castellar para la fábrica de esta iglesia. El conde de Castellar, o de Castella, es una cosa... Yo he intentado dilucidar quién era y parece ser que era un poco complicado saber si era un tal Vicente Nicolás Castelví Monsoriu o un hermano suyo. Parece ser que Faustino en su libro sí que lo viene recogido un poco la historia de esta contienda por el condado. Pues bueno, pues aportaron bastante para poder... sufragar los gastos de la iglesia. De hecho, bueno, estos son limosnas, ¿de acuerdo? Pero estábamos hablando antes con David que recogían mucho dinero los frailes con la seda. Aparte de limosnas, las misas que ellos ofrecían, pues con la seda, con el vino, con las pieles, hasta la venta de un toro, de chotos, Bueno, entonces, bueno, seguimos. Evolución numérica del convento de Montán. Me quiero acercar desde dos perspectivas, o vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, desde el convento en sí, lo que conocemos del convento en sí, el número de frailes, y lo segundo sería con respecto al resto de conventos, porque uno puede decir, vale, ¿y este convento dentro de la orden, dentro de la provincia de los Hijos de María, cómo estaba? Pues bueno, en el siglo, no se lee muy bien, creía que iba a salir más grande, pero bueno, en el siglo XVII... hay 3 frailes en 1616 y durante el resto del tiempo, durante el resto del siglo, 4 frailes tuvo. Es decir, no era pues una casa, digamos, o un convento muy pequeño, con 4 frailes. De hecho, hay un momento, en 1675, que se celebra un capítulo provincial, los frailes, generalmente todas órdenes religiosas, cada 3 o 4 años, generalmente cada 3 años, se reúnen los priores de cada convento, el prior conventual, los priores, junto con los maestros en teología, juntos con algunos que tienen ciertos privilegios dentro de la provincia, se reúnen y hacen su capítulo provincial. Y a raíz de ese capítulo, pues eligen a los siguientes, al resto de priores, a los que van a ser los priores sucesivos, y se decreta una serie de normas. Pues bueno, vamos a decretar que hay que hacer esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pues bueno, el capítulo provincial en 1675, el prior de aquí de Montán, Bonaventura Guiu, pues no pudo asistir. ¿Por qué? Porque se hallaba solo en el convento y por no dejar la casa sola, como mandan las constituciones, no pudo asistir a ese capítulo. Es decir, estaba solo, no porque estuviera solo, seguramente porque los otros frailes que estaban en el convento, pues en ese momento pues estaban predicando, o estaban pidiendo, o estaban en otros labores. Bueno, en el siglo XVIII ya vemos que la cosa cambia. Tenemos ahí una indicación de 4, 10, 10, de repente 49 y luego 34 y 39 frailes. Es decir, que a mediados, digamos, del siglo XVIII la cosa cambia. También hay que decir que, bueno, yo he analizado en un artículo que escribía, bueno, que se ha publicado hace poquito, bueno, este año, he mirado los registros y la relación de frailes de 1707 y la de 1745, excepto 3 números, que además en uno pone 10 y en el siguiente pone 12, 10, 12, 10, 12, es la misma, es decir, el mismo número. Eso nos hace pensar que no sabemos hasta qué punto la relación posterior
fuera una copia de la de 1707. Y después hay una cosa importante, y es que a mediados de 1768 el número de frailes de la provincia es enorme, son 331 frailes. Es la provincia más numerosa prácticamente de toda la orden. ¿Cómo se puede pasar de ser 197 frailes, 197, no llega ni a 200 al principio del siglo XVIII, a 331 solo en 50 años o 60 años? Entonces parece ser que las cosas ya estarían a lo mejor un poco, esas cifras no sean reales del todo. Pero bueno, nos sirven para decir que hasta mitad más o menos del siglo XVIII había una cantidad de frailes y después sube ese número. La cifra de 49 tampoco lo tengo claro. Uno diría, pues vienes hablando de Siervos de María, no tiene nada claro, Vicente. Pues es un poco raro. No, porque no sabemos exactamente a qué se debió. Bueno, sabemos que en 1768 hay 34 frailes en el convento, ¿vale? De esos hay 12 sacerdotes y el resto pues son conversos y un novicio. Cuando se habla de conversos en un convento es lo siguiente: en los conventos entraba uno, llamaba, mira, quiero ser fraile. Bueno, ¿quieres ser fraile corista o fraile converso? Pues yo, corista, quiero realizar mis estudios, quiero llegar a ser sacerdote y a lo mejor más. Vale, pues entonces haces noviciado de una forma. Si no, lo haces de otra. Generalmente los conversos hacían 1 año o 2 años de noviciado. Son gente que no sabe leer, y después es muy difícil pasar de ser converso a ser, digamos, sacerdote. Ahora después veremos un caso. Pero bueno, es muy complicado. ¿Qué significa eso? Que son caminos diferentes. Los sacerdotes, pues después realizaban la Eucaristía, predicaban, estudiaban, y los conversos son los que hacían la manutención, por decirlo así, la manutención del convento, los que estaban haciendo las labores, digamos, de casa. Algunos de ellos estaban muy bien cualificados como ebanistas, como carpinteros, como pedreros, como forjadores, como pintores. Es decir, que no es que porque no supieran leer no tenían unas cualidades, tenían algunos unas cualidades muy buenas. De hecho, hay un convento de los Siervos de María destruido completamente ahí en las cuevas de Cañar, que se puede visitar al menos la estructura y se pueden ver todavía algunas cosas. Y en la descripción de ese convento se dice que muchas de las cosas que habían hecho en el convento habían sido gracias a los frailes, los mismos frailes las habían hecho. Bueno, aquí estamos, lo que estaba diciendo, los conversos lo podemos oír en los documentos o podemos leerlo como conversos, legos o frailes de la obediencia. Esos 3 nombres son los que se suelen utilizar para estos hermanos que también convivían con los sacerdotes. Del libro de Gasto hemos encontrado que en los últimos años, bueno, los últimos años no, siempre, lo que pasa es que aquí tenemos, digamos, un resumen, se pagaba a los frailes, se les daba una cantidad de dinero para el hábito, para la ropa, para que fueran decentemente vestidos, para que el hábito pues no estuviera raído, no fuera miserablemente, ¿vale? Entonces se les daba un estipendio, digamos, lo que se llama el vestuario. Bueno, pues ahí tenemos, digamos, el número de frailes desde 1781, que son unos 28 frailes, y después más o menos va oscilando hasta 32, 35 y acaba en 28. Es decir, el número de frailes es alto, entre 28, 23, 32, 28, ¿de acuerdo? He puesto en azul los coristas, los sacerdotes, también 10, 11, 15, y el número de conversos o de obediencia, que son 17 y 19, son siempre un poquito más, pero también tienen más labor, digamos, manual dentro del convento. Esto nos lleva a pensar, bueno, aquí he hecho hice una prueba. 3 fases, se puede leer ahí 3 frases y algunos números, los dejamos, vale, y lo resumimos ahí. Si tenemos que hablar del convento, tenemos que hablar de 3 fases. Una primera fase, que sería el siglo XVII, en el que hay 3 o 4 frailes. Una segunda fase, que sería hasta mediados del siglo XVIII, con unos 10 frailes, 12, por ahí andaría la cosa.
Y después una tercera fase, que sería a partir de la mitad del siglo XVIII o un poquito después, 1760, en el que ya encontramos un número alto de frailes, entre 23 y 35 frailes, ¿de acuerdo? Para acabar en 1781 con 28. Esta estadística es del siglo XVIII, es decir, los frailes continuaron después, continuaron hasta 1835, pero yo la he acabado en el siglo XVIII. Por lo tanto, tenemos 3 fases. Y luego también encontramos que dentro de la provincia, lo que estaba diciendo antes, dentro de la provincia, ¿dónde estaba el convento de Montán? Pues estaba en medio. Habían 3 conventos muy grandes, Barcelona, las Cuevas de Cañar y Cuevas de Guardesvalls, el convento de Montán, que estaría en medio, y después habían 6 conventos en que había entre 8, 12 frailes, según la época, según los años, pues siempre se estructuran ahí. Conventos, digamos, pequeños. Bolea, Ampurias, Bañolas, Sant Boi de Llobregat, Vilarrodona y Marçà. Llama la atención, a lo mejor yo lo digo para que lo sepáis, de todos los conventos, que estos son todos los conventos que tuvieron los siervos de María, tuvieron alguno más, pero bueno, no entramos ahora en ello, de estos conventos, que son los que más duraron en el tiempo, solo uno está situado en una gran ciudad, que es en Barcelona. El resto son conventos en localidades o núcleos urbanos bastante pequeños. Os digo, las Cuevas de Cañar está metido ahí en Aragón, en Teruel, podéis ir a visitarlo, es un pueblecito de, no sé si ahora tendrán 150 habitantes. Y también están promocionando todo lo que tienen allí, tanto el convento como el senderismo, como otras cosas, igual que estáis haciendo aquí en Montán. Guardesvalls está aquí abajo, lo conocéis, es un poquito más grande, pero bueno, no deja de ser un lugar de interior. Y el resto son lugares pequeños también. Sant Boi de Llobregat está cerca de Barcelona, pero ahora ha crecido, pero entonces es más pequeño, y el resto son también poblaciones menores. Bueno, en 1741, ¿qué ocurre? En 1741 se realiza una visita. ¿Para qué quiero hablar de esto? Pues para ver qué es lo que ocurría en el monasterio, en el convento, perdón. ¿Y qué es lo que pretendo? Pues bueno, conocer un poquito qué es lo que ocurría, qué es lo que se veía y cómo... no solo las deficiencias, sino las cosas positivas que podemos encontrar en la vida de los frailes. Bueno, el contexto es que en 1740 se realiza un capítulo provincial, esto que estaba diciendo yo antes. Cada 3 años se reunían los frailes, los priores, y se reunían, hacían un capítulo, y entonces a consecuencia de eso se hacía una visita a los conventos, es decir, el que salía elegido como prior provincial, bueno, yo soy prior provincial, pues bueno, con el visitador que había sido nombrado por Roma, y con el socio, pues vale, nos vamos a todos los conventos y hablamos con todos los frailes para ver las cosas si están bien, si no están bien, si hay problemas, si hay que cambiar algo, bueno, pues todo esto es lo que se hacía. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos encontrar algunos aspectos, unas deficiencias, veremos también si tiene algunos aspectos positivos, y luego cuál es el estilo de vida de los frailes. Como he dicho, la provincia viene de unos años atrás en el que varios frailes pues causan problemas, aun siendo una provincia pues bueno, de 300 frailes aproximadamente en aquella época, pues bueno, el hecho de haber 3 o 4 frailes que causan problemas pues es difícil de gestionar, porque claro, tenemos que, bueno, eso lo conocemos todos en la vida cotidiana, en las empresas, en los pueblos. Cuando hay 2 o 3 personas que llaman la atención, pues siempre nos descantamos por uno y por otros, y si hay algún problema, pues bueno, después vienen los roces, las disputas y todo eso. Pues bueno, se hace el capítulo provincial con normalidad y se realiza la visita. Este sería el documento en el que viene redactada la visita al convento de Montán, ¿de acuerdo? En 1741, y más o menos, una traducción más o menos hecha de este documento en latín. Bueno, se dice que se hizo una visita al convento de Montán, en la que se constató que Miguel Guiñón, que había llegado a ser sacerdote con dispensa de laico, lo que os he dicho antes, era muy difícil de ser laico o de obediencia o converso, pasar a ser sacerdote. Pues bueno, este pasó a ser sacerdote, pero bueno, lo examinaron y vieron que era incompetente para ser sacerdote, para escuchar en confesión a la gente, y le quitaron los permisos para poderlo hacer. Bueno, el primer punto dice que la misa conventual se cante diariamente según la prescripción, es decir, todos los días, misa conventual y de todos los frailes. Si habéis ido a algunos monasterios, creo que algún monasterio importante como la abadía esta de Montserrat u otros sitios tienen la misa, que dice, no, está la misa de la comunidad, y vas allí, la escuchas, la cantan y es, vamos, preciosa.
Pues bueno, pues eso tenían que hacerlo los frailes, una misa conventual diaria. Que el vicario, el número 2, que el vicario cuide de instruir a los conversos, es decir, a estos que no tienen, no son letrados, ¿vale? Y que les tiene que ayudar a conocer el catecismo, las constituciones de los frailes y la regla que están viviendo, la regla de San Agustín, es decir, cosas básicas, ¿vale? Y también que se confiesen y comulguen por los días que señala la Iglesia. En el punto 3 dice que nadie juegue con el público, que no se entre en ninguna casa sin permiso, que no se queden en la calle cerca del convento los frailes, que no parloteen con las mujeres que van a por el agua y que no se demoren en las ventanas allí viendo pasar el tiempo los frailes. Es decir, son cosas que seguramente ocurrían, pues eran notorias, ¿vale? La cuarto punto dice que tras el saludo angelical, por la tarde, se cierran las puertas del convento, se cierran las cosas, cosa que a lo mejor no se hacía, y se observen las debidas horas, el silencio y la clausura. Esto después reincidiré un poquito sobre esto del silencio y la clausura. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII la vida religiosa, nosotros a veces, si hemos visto alguna película de estas de monjes, pues los vemos ahí todos iguales y tal, pues no. En el siglo XVIII pues eran bastante laxos, por decirlo así, tenían bastante relación con las personas, y entonces eso que les lleva pues a relajarse en vivir su vida religiosa, en salir cuando no toca, en salir solos, cosa que no podían hacer, etcétera, etcétera. Bueno, en el quinto día dice que el mismo día de una festividad, si alguien ha hecho algo inapropiado, pues lo tiene que confesar. Y al prior del convento de perdón, pero he hecho esto y vale, ¿de acuerdo? Confesarlo. Y que, bueno, y en el sexto, que nadie se atreva a tener relaciones con ninguna mujer. Relaciones, ya se supone qué tipo de relaciones son, ¿no? Vale. Lo que da, ¿por qué? Porque da escándalo y incurre en una excomunión, que solo puede quitar el prior provincial. Pero tiene cosas positivas. ¿Qué cosas positivas? Lo que no ocurría en otros conventos. ¿En otros conventos qué ocurre? Pues bueno, pues que tienen en convento de Montán cosas positivas, es que tienen una gestión correcta de los libros, de gasto, recibo y una buena gestión económica. Es decir, no hay ningún problema con respecto a eso. No hay problema con el hábito de los frailes, es uniforme, es decente y es pobre, no es miserable y no les falta partes como en otros conventos. No hay frailes que causen problemas, no hay ninguna instancia judicial, no se va contra nada de ningún fraile porque parece ser que son más o menos modélicos. El prior y el vicario pues asisten a los actos comunitarios, que se ve que en otros sitios pues a saber. Los sacerdotes celebran cada día la Eucaristía y cumplen con las rúbricas, es decir, son atentos a cómo se tiene que celebrar la misa. Los religiosos acuden a la oración mental, una oración de silencio que tienen que realizar. Se lee en el refectorio, es decir, los frailes tenían la costumbre cuando estaban comiendo, pues se les leía, hay una película esta de, ¿cómo se llama? El nombre de la rosa, que allí se ve cómo están todos comiendo, tal, bueno, allí es que hay otros problemas, bueno, pero en fin, como al comer se lee. Pues aquí se ocurría eso, es decir, mientras los frailes comían se leía. En otros conventos se ve que aquello era otro escándalo. Se recita en la comunidad la corona de los dolores, después de la oración mental, la oración de silencio, se recita después la corona de los dolores, asisten a la oración mental y a la misa de la Virgen que se canta los sábados, los legos o frailes de la obediencia recitan la corona dolorosa en las horas establecidas y encendida la luz, cuando se enciende la luz se celebra el oficio de Domina, que es un oficio que se celebra los sábados. Lo de los legos recitan la corona es porque ellos no sabían leer. Como no sabían leer, no podían leer lo que ponían los libros de canto. Entonces, al no saber leer, pues ellos van recitando en sotoboche, que se dice, en voz baja, pues van recitando la corona. La corona sería como el rosario, pero en vez de ser 5 misterios, son 7 misterios. El setanario, sí. Exacto. Y bueno, y lo último que puedo decir es que no revelan al exterior, cosa que sí que ocurrió en otros sitios, los secretos de la religión y los escándalos. Es decir, las cosas internas no las decían fuera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la vida? ¿Qué estilo de vida llevan los frailes? Pues llevan un estilo de vida regulada por las constituciones, todo marcado por las constituciones. ¿Qué es lo que hay que hacer esto? Y en la que cada uno tiene una función. También lleva una vida ordenada. En cada momento hay que hacer una cosa. El silencio es el silencio, la hora de dormir, la hora de levantarse, etcétera, etcétera. Y lo tercero es mantener la distancia en algunas relaciones con el exterior. Es decir, mirar mucho qué es lo que voy a hacer. Si os dais cuenta,
Esto no lo repiten mucho ahora en muchos sitios, es decir, no, es que no hay que dar importancia solo al trabajo, es que tienes que dedicarte tiempo a ti mismo, es que hay que dormir unas horas determinadas para que el cuerpo funcione bien. Pues todo esto pues ya lo vivían los frailes, o lo intentaban regular, es decir, una vida regulada, en cada momento hay que hacer lo que le corresponde, cada uno tiene su trabajo, tiene que cuidar la relación con los demás y también no tener malas relaciones y tener una vida ordenada. Tener una vida ordenada pues nos lleva a cosas también buenas. Bueno, y ahora por último ya quiero hablaros de estos frailes, por decirlo así, desconocidos. ¿Por qué? Porque es dar a conocer unos frailes, como he dicho, desconocidos por la comunicación y la comunión. ¿Qué significa esto? Si uno abre un libro de historia, te hablan de los príncipes, de los reyes, de los tratados, que no sé qué. Ayer estuve yo viendo en Valencia la película esta de Oppenheimer. No sé si, bueno, la han nombrado mucho y tal. Pues mi hija insistió, vamos a verla, pues fuimos a verla. La verdad es que es un peliculón, pero Oppenheimer es conocido ya. Es decir, que uno ve la película y dice, bueno, pero yo ya conocía algo de este hombre. Lo que estaba diciendo, los libros, conocemos, la gente importante. Bueno, pues vamos a hablar de los frailes de Montán. ¿Por qué no hablamos de los priores? ¿Ves? Es que ya están conocidos. Pues vamos a hablar de algún fraile que hubiera sido importante también. Los desconocidos totalmente y que a veces no sabemos ni sus nombres son los hermanos que estaba diciendo antes, legos, o frailes de la obediencia, o frailes conversos. Los tenemos totalmente olvidados de todos lados. Y ahora os mostraré el documento. Gracias a un documento conocemos y sabemos, ya lo sabíamos, pero bueno, esto no lo reafirma, que entre los conventos había una cierta comunicación. Es decir, no es que yo estuviera en Montán y no sabía qué ocurría en el convento de Barcelona, bueno, aparte de las habladurías y estos frailes que digo yo que iban de un sitio a otro, bueno, pues aparte de eso había una comunicación con los conventos. Y en esa comunicación había una comunión de intereses, ¿de acuerdo? Ahora veremos a ver. Bueno, este es el listado, es un listado que encontré en Sant Boi, bueno, no el convento de Sant Boi, en el archivo de Sant Feliu, que corresponde al convento de Sant Boi de Llobregat. Y en él se nombran, eran aquellos frailes que habían fallecido desde 1825 hasta 1829 y pues tenían la obligación los conventos, por esta comunión, digamos, entre ellos, de hacer las misas, los oficios y las misas correspondientes a un hermano, que a lo mejor conocían, al menos lo conocían por el nombre, porque lo tienen que citar, de un hermano que ha fallecido en otro convento, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el nombre de 5 de ellos: Tomás Gil, que era fraile de la obediencia de Montán; Pedro Tarrasón, también de la obediencia; después Jaime Martín, que este parece ser que era un fraile de la obediencia, pero que se ve que tenía bastante, digamos, bastante pasta, bastante dinero, porque de hecho hay en los protocolos notariales se dice que pidió que le defendieran un poco el terreno que tenía, los terrenos que tenía, la herencia que tenía, etc. Estaba un tal Francisco Colás, también de la obediencia. Abajo del todo tenemos a Agustín Nebot, aquí está con V, pero lo podemos encontrar con V o con B, también fraile. En este caso es corista, ¿vale? Es un sacerdote. Y aquí en la parte de la derecha no se lee muy bien, pero es Gabriel Montoliu. Yo por lo que he visto, he leído Montoliu, Nebot, Colás, bueno, Martín y Gil, son apellidos bastante conocidos aquí también y comunes, ¿no? Pues bueno, en otros conventos, en esta comunicación, en este comunicarse, en este conocer a los demás, pues en esta comunicación se pide por el alma de estos hermanos que han vivido la misma experiencia religiosa que ellos, pero en otro lugar, y en esta comunión pues quieren que todos vayan hasta el cielo. Aquí he puesto ya un poco más legible, he puesto a este Alejo Piquer, que no estaba en la relación que antes hemos visto, que este fray Alejo Piquer lo he encontrado en otro sitio, y es en el monasterio que las monjas servitas tenían en Sagunto. En Sagunto, bueno, todavía existe. Sagunto hay un monasterio de monjas servitas, y en este monasterio de monjas servitas, que ahora son muy poquitas, pues tenía un libro de gasto, y en el libro de gasto, en 1819, se pide por el alma, una misa por el alma de fray Alejo Piquer de Montán. Es decir, esta comunión que hay entre
religiosos de la misma orden. Y bueno, creo que ya esto es el final. Gracias por vuestra atención y espero que, bueno, pues os haya entretenido un poquito.